Buenas tardes a todos Hola. y bienvenidos a este webinar que tenemos la inmensa suerte de contar con Alberto Palomar para introducir un poco nuestro curso. Me acompañan esta tarde Ramón Terol, que es codirector de este curso de especialización del Colegio de Abogados de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. Si tuviera que presentar a Ramón, no sabría por dónde empezar, si por la parte académica, que es como más aburrida, ya le veis que pone ese gesto así como de no cuentes la parte académica, que es muy aburrida, la de profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante y esas cosas, porque yo creo que es mucho más divertido la parte deportiva de la actividad de Ramón, ¿no? Ha sido secretario del Comité Español de la Junta Electoral y del Comité Español de Disciplina Deportiva en algún momento, ¿no? No de la Junta de solamente Garantías Electorales. Las juntas electorales, total, nada. Ha sido asesor, ha estado vinculado con el mundo del deporte y sigue vinculado con el mundo del deporte en distintas áreas y facetas. Un entusiasta, porque no solamente que le guste y publica y escribe y nos ilustra y nos acompaña y nos va marcando camino, sino que, como todos sabéis, pues imparte numerosos máster, conferencias, charlas. Ramón, ¿en qué cosa del mundo del derecho deportivo no has estado metido tú? Pues no sé decirte, en muchas seguro. Me No, faltan seguro muchas, que seguro. pocas. Me faltan Yo muchas, diría que seguro. casi ninguna. Alberto no le puedo presentar yo porque le va a presentar luego Ramón, entonces pues no puedo hacerlo. Sabéis que empezamos esta andadura porque algunos de los que nos acompañáis esta tarde sois alumnos de la primera promoción de este curso de especialización del colegio y de la Escuela de Práctica Jurídica, con muchísima ilusión. Nos parecía un proyecto muy bonito que daba un poco cobertura a una demanda que había por parte del colectivo de abogados del Colegio de Madrid, que tenían un deseo de mayor conocimiento y de especialización en este área del mundo del derecho tan interesante que es el derecho deportivo, y que también pretendía al mismo tiempo dar una salida a los alumnos más jóvenes que finalizaban sus estudios de derecho y que querían iniciar un poco, bueno, pues ver si realmente era tan atractivo como pensaban en este mundo del derecho deportivo. ¿Cuál es la diferencia que tiene nuestro curso de especialización en relación con otros máster, otros cursos que están en el mercado en este momento? Pues básicamente, y yo creo que eso también lo podrá comentar Ramón en su momento, básicamente que tiene un enfoque eminentemente práctico. Está pensado para profesionales que ya están en el mundo del ejercicio y tiene un enfoque muy práctico. Aborda algunos de los aspectos que en otros formatos que vamos a encontrar en el mercado no se contemplan, como puede ser, por ejemplo, los temas de los seguros en el entorno deportivo. Hay una parte de fiscalidad en el deporte que es muy interesante, que se aborda dentro de nuestro curso y sobre todo cuenta con un panel de profesionales del más alto nivel. Y no tenemos nada más que ver que la persona que nos va a hacer la introducción en el día de hoy, que es Alberto Palomar, que yo diría que no solamente es que es un máximo referente en el mundo del derecho deportivo en nuestro país, sino que además cuenta con una experiencia más que amplia en el sector público y en el sector privado del deporte y una experiencia además añadida desde el punto de vista de su paso por la magistratura. Pero repito que todo esto nos lo va a contar luego Ramón. ¿Qué formato tendremos para nuestro curso? Pues vamos a tener un formato que iniciamos en el mes de octubre. Van a ser sesiones presenciales y no presenciales, un formato mixto, ¿vale? Para aquellas personas que quieran hacer la formación desde fuera de Madrid, para facilitarles un poco el acceso, y serán en sesiones de miércoles y viernes por la tarde. Empezamos 3:30, finalizaremos sobre las 8:30, intensivo, pero como algunos os podrán contar, a pesar de ser intensivo y parecer ardua la experiencia, finalmente resulta muy interesante porque tanto los temas que se van a tratar dentro del curso como los ponentes de los mismos pues hacen que sea no solamente llevadera la tarde, sino además muy aprovechada, muy interesante. Tenéis material
que prepara cada uno de los ponentes para cada una de las presentaciones, que aborda, repito, temas de máxima actualidad en cada momento y que vamos a ver cuestiones desde la estructura del deporte en España a comparativas que nos expondrá Ramón de modelos deportivos de nuestros entornos y que nos van a permitir tener una perspectiva muy completa o muy amplia de todo lo que es el entorno del ecosistema del derecho deportivo. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente cuando finalizamos esta formación todo el mundo se queda con ganas de más, de profundizar más, de conocer más y eso nos lleva a que podamos empezar a plantearnos ya algunas acciones que comentaremos más adelante, algunas acciones puntuales, formativas para complementar toda esta iniciativa y toda esta necesidad que nos vais planteando los alumnos de la anterior promoción que queréis que se pueda empezar a trabajar y desarrollar. No me entretengo más porque creo que tenemos un tiempo bastante limitado hoy. Tenéis publicado tanto los temas, los módulos que están previstos con temas formativos como el panel de profesores que está previsto también para el próximo curso. Le cedo la palabra a Ramón para que pueda presentar a Alberto y no me entretengo más. Muy bien. Ana, muchas gracias. Nada, buenas tardes a todos y a todas. Pues es un placer volver a estar en este curso que, bueno, creo que ya en la segunda edición podemos decir que está esto bastante consolidado, ¿no? Nosotros este proyecto lo hemos iniciado con mucha ilusión. Y la verdad es que hemos conseguido no solamente traer a un plantel de profesores que yo creo que es del primer nivel, y desde luego dejándome de mí aparte, claro, sino que también la propia Escuela de Práctica Jurídica genera un ambiente verdaderamente agradable, ¿no? Yo desde Javier, que está en la puerta, María Jesús, Nacho, es decir, todos los empleados también que trabajan en la Escuela de Práctica Jurídica hacen que todo esto sea especialmente agradable, ¿no? Bueno, dentro de este curso, que como dicen, le llamamos de alta especialización, ¿no? Porque bueno, queremos ir un poquito más allá, queremos trascender, ¿no?, de lo que es la clásica enseñanza de qué son las entidades deportivas, qué cosas tienen, luego hacer un test, ¿no?, que hacen las formaciones ordinarias, sino queremos estar pegados a la realidad y traer a auténticos actores dentro del mundo del deporte, también del entretenimiento, porque incluso también hablamos de juego, hablamos de derecho de la competencia, hablamos de retransmisiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hoy esto es un primer acto de inicio, ¿no? Una especie de puesta en marcha, ¿no? Estamos ya poniendo la máquina al ralentí para empezar a arrancar y hoy tenemos pues, un auténtico lujo que es tener a Alberto Palomar. Claro, es mi amigo, ¿yo qué voy a decir? ¿No? Dirá, bueno, ¿y este qué va a decir Alberto Palomar? ¿No? Bueno, pues bueno, me toca presentarlo. No hace falta, o no debería hacer falta, porque cualquiera que se haya aproximado al derecho del deporte lo conoce o conoce su obra, ¿no? Bueno, Alberto efectivamente pues, está formado en la Complutense, licenciado, doctor en la Complutense en Derecho, y luego también tiene la diplomatura en Ciencia Constitucional, en Ciencias Políticas y en Criminología. La carrera es verdaderamente espectacular porque ha pasado por todas las administraciones. Empezó de letrado de la Seguridad Social, continuó luego en distintos puestos en la administración del Estado, entró en la magistratura como magistrado de lo contencioso administrativo, ahora es socio director, está en excedencia, ahora es socio director en Poset Abogados, pero bueno, frente a esto y a toda la experiencia y a muchos sitios en los que ha estado, principalmente es profesor universitario. Ella empezó en los años 80 de profesor en la Complutense, ha ido continuando, impartiendo enseñanza en distintos centros, CEU, etcétera, incluso, bueno, y ahora mismo ha llegado y lleva ya muchos años en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Derecho Administrativo, ¿no? Porque claro, es profesor de Derecho Administrativo, y como profesor de Derecho Administrativo, pues se ha ocupado también del derecho del deporte, ¿no? La verdad es que ha estado en todas. Dice, bueno, la obra es que, claro, bueno, de derecho del deporte, evidentemente, raro es encontrar algo en lo que haya escrito, pero es que también hay en otras muchas cosas, ¿no? Desde el derecho concursal, legislación de contratos. Su tratado de la función pública va por la edición, creo que ya la 16. Bueno, el caso es que tiene todo el sentido también empezar este año trayendo a Alberto, porque estamos en un momento
verdaderamente complejo en el ámbito del deporte, un momento de cambio en el que las estructuras tradicionales que se venían desarrollando aquí en este ámbito del derecho del deporte desde el año 90, pues ahora están cambiando. Probablemente no vayan a cambiar tanto como se está diciendo, porque probablemente no se está hablando de algo que es lo que se debería hablar, que es del modelo. ¿Cuál es nuestro modelo de intervención pública en el deporte? Esto es algo que es complejo, es muy complejo. Tenemos también una ley contra el dopaje recién aprobada, que tiene una serie de particularidades verdaderamente complicadas, y ahora mismo se está tramitando en el Congreso de los Diputados, como digo, un proyecto de ley del deporte que no sabemos muy bien si nos va a llevar en una dirección, en otra, o nos va a hacer un zigzag por distintas direcciones, ¿no? Esto va a ser un poco de lo que va a tratar de ilustrarnos Alberto. Yo creo que es un lujo el que él pues pierda un buen rato aquí con nosotros, pues para contarnos cómo ve no solamente el proyecto de ley del deporte, ¿no?, sino también en general por dónde está tirando nuestro modelo deportivo o qué se espera, ¿no?, de nuestro modelo deportivo y qué alegrías o tristezas nos va a dar en el futuro. No sigo más, Alberto. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí y tienes la palabra y el tiempo. Pues nada, muchísimas gracias. Estoy abrumado de tanto halago. En realidad, esto lo único que demuestra, lo de haber estado en muchos sitios y en muchos tal, es la cantidad de años que tiene uno. Y eso es lo que realmente demuestra. Pero bueno, lo que es un momento, lo que es cierto, lo que decía Ramón, gracias por esta invitación, encantado. Lo que es cierto es que estamos en un momento precioso. Ramón y yo hemos asistido no hace mucho a una sesión en la que el anterior autor político de la norma del 90, que es la que ahora queremos derogar, planteaba cómo se hizo la ley del 90. Y ambos, Ramón y yo, mirábamos con cara de pena, ¿no?, diciendo cómo ha sido posible que los del 90 tardaran 3 años y se lo tomaran tan en serio y los del 21 hayan tardado muchísimos menos meses y no parece que se lo hayan tomado tan en serio. Y la respuesta es, bueno, como tantas cosas, los momentos en la política son los momentos en la política y este es un momento de prisas, es un momento de poca meditación, de poco debate, de poca reflexión. Estamos hablando de deporte, de derecho del deporte, pero podríamos hablar de otras muchas cosas a las que yo me dedico y que tienen como común estas características de poco y tal. Pero bueno, sermones al margen. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de un proyecto de ley que efectivamente se han conocido esta semana las enmiendas y, por tanto, digamos, está todavía en una fase muy embrionaria, porque ahora tiene que pasar por la comisión del Congreso y sabremos a partir de ahí, sabremos ya bastantes cosas, sabremos por dónde van, qué tiran y cuál es el modelo, o gran parte del modelo. Pero de momento sabemos poco más que lo que conocemos, que es el proyecto y sus indicaciones. A esto del proyecto se le pueden hacer muchas críticas. Unas políticas, no me encontrarán ahí. Dos, digamos, de nostalgia, de cualquier tiempo pasado fue mejor, tampoco me encontrarán ahí. Y tercero, bueno, pues si este es el modelo del gobierno, pues lo aceptamos. Pero lo que nos queda a los profesores universitarios es fundamentalmente ver si eso que el gobierno propone tiene hechura, sin discutir el modelo, yo no lo voy a discutir, sin discutir la legitimidad de quien lo hace, que es total, sino lo que nos corresponde, insisto, a los profesores es, pues vamos a discutir si lo que dice el proyecto es lo que debe decir y si se entiende. A eso es a lo que me quería referir.
Entonces, primera idea. El proyecto arranca de una confusión conceptual que dice, yo soy la ley que va a regular el marco jurídico de la actividad física y del deporte. Respuesta, eso no sé si es constitucional, pero en todo caso no es lo que está en la ley. En la ley está el deporte, una parte del deporte, pero no está la actividad física. Entre otras cosas, porque ¿cuál es el papel del Estado en la actividad física? Una vez que el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local dice que la actividad física es una competencia municipal o que la mayor parte de las leyes autonómicas lo han asumido como una competencia exclusiva. Claro, cuando llegamos al deporte, nosotros hacemos un giro y decimos, el deporte de la ley del deporte, de la ley estatal, es la supraautonómica. Ya, pero ¿y un señor en un gimnasio es autonómico, supraautonómico, local o qué es? Y la respuesta es, no lo sabemos. Porque podemos decir, es un servicio municipal, perfecto, pero podemos también, en leyes como por ejemplo la andaluza, que dicen, yo también regulo la actividad física de las corporaciones locales, pues es una competencia. El único al que yo no le veo ningún papel aquí es al Estado. Pero verán que es consciente de eso. Y si ven este tercer punto que tenemos aquí pintado, dice, en el marco de las competencias que le corresponden a la Administración General del Estado. Y la pregunta es, ¿cuáles son? Es decir, ¿de qué está usted hablando? ¿Cuáles son las competencias de la actividad física? Porque fíjense, y vuelvo al argumento, aquí hay una confusión conceptual. ¿Tú has querido decir actividad física o has querido decir salud pública? Porque la actividad física ayuda a la salud pública. La salud pública sí es competencia del Estado. Pero la pregunta es, ¿has querido decir salud o has querido decir actividad? Yo, bueno, no sé lo que ha querido decir, dice lo que dice, como ustedes ven en pantalla, y no me estoy inventando. Y por tanto, ahí tenemos un pequeño problema. El problema se complica en esta definición. Se entiende por práctica deportiva a los efectos de esta ley toda actividad física que mediante una participación individual o colectiva, organizada o no, se realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, psíquica o emocional, con la consecución de resultados en las competiciones o actividades deportivas o con la adquisición de hábitos deportivos saludables. Luego, ¿está usted hablando de salud? Y está usted reproduciendo lo que dice el artículo 3 de la Ley de Salud Pública del 11, que dice, una de las formas de conseguir la mejora de la salud es la creación de hábitos deportivos saludables, la práctica de actividad física. Pero vean, no sé si les convenzo, ya sé que no son horas de estas sutilezas, ¿no? Pero es que estas son las sutilezas, es decir, estas son las sutilezas. A ver, me dicen que no se ve la pantalla. No, no se ve la pantalla. No. Lo intento. A ver, ¿ahora tampoco? Se ve solo la portada. Ahora empieza a verse. Pues venga. Sí, eso es. Perfecto. Bueno, esta era la definición que les proponía. Y ahora lo que no consigo. A ver, vale. Entonces, fíjense, ahondemos en la confusión conceptual. A continuación dice el precepto, dice la Administración General del Estado, recuerdan que veníamos de un sitio donde decía la actividad física y el deporte en los que le correspondan a la Administración del Estado, llega el Estado y dice, la Administración del Estado promoverá la actuación, la actividad física y el deporte. Es decir, a ver, esto constitucionalmente es inviable. ¿Por qué? Porque la promoción de la actividad física es una competencia autonómica. Por tanto, no se entiende a qué viene esto.
Bueno, ahí lo tienen como una referencia. Pero en todo caso, voy a ir dando algunas píldoras. Esta tienen la primera. Hemos definido la actividad física, hemos hecho garante a la Administración del Estado de la promoción, que es lo que constitucionalmente le corresponde a las comunidades autónomas. Y además, fíjense, en este párrafo último que dice, hemos hecho garante al Estado de la actividad física, tanto la que es ordenada como la que no. Y la pregunta es, ¿eso significa que hemos hecho garante al Estado de la hierba de la casa campo? Para que los que ya tenemos edad podamos ir por ahí sin caernos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa es la promoción de la realización de la actividad deportiva. Eso no es deporte, eso no es federación, eso no es organización, eso no es supraestatal, eso no es... Vale, eso es otra cosa. Claro, a partir de ahí, bueno, pues aquí tienen los fines de la actividad deportiva. Y fíjense en esta primera, que dice, esta ley trata de que los ciudadanos accedan a la práctica deportiva. Dice, ¿pero esto qué significa? ¿Que vas a hacer una red de gimnasios? ¿Pero qué? La práctica deportiva es municipal, la práctica deportiva es autonómica. ¿Qué le aporta el que el Estado diga, yo te garantizo el acceso? ¿Significa que donde el ayuntamiento no pueda pagar, vas a pagar tú? ¿Sería constitucional? No. ¿Sería posible? No. Entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, simplemente que se situara. Si vamos bajando la ley, verán que tiene cosas importantes, con el máximo respeto para todo esto que estoy poniendo en pantalla, pero, digamos, complejo, quiero decir. La promoción de la igualdad efectiva. Vale. Ahora te vas al artículo 4, lo único que dice es que hay que promoverla. Vale. Y la respuesta es, ¿pero en el ámbito del Estado? ¿En qué ámbito? Pero me da igual el deporte discapacitado, me da igual los menores de edad, me da igual los mayores que habitan en la zona rural o los extranjeros. Esto es, digamos, en un corte de una ley vertical, de pronto le hemos introducido zonas horizontales, mayores, menores, extranjeros, discapacitados, mujeres. Y la respuesta es, bueno, ¿y cómo casan la vertical y la horizontal? No, porque entonces la horizontal se supone que se impone sobre todas. Ya, pero para que se impusiera sobre las autonómicas debería de ser básica. Y entonces dices, ¿pero por qué han traído aquí esto? Y pongo, por ejemplo, igualdad o discapacidad. Sobre todo igualdad. Si tienen una ley orgánica de igualdad, que es orgánica y es básica, porque desarrolla el derecho fundamental a la igualdad. Si me admiten una expresión, es que han degradado la juridicidad del precepto. No lo necesitas. Hay un precepto que dice que hay que fomentar políticas activas de igualdad de la mujer en el deporte. Y lo tienes en la ley orgánica. Y la ley orgánica es básica. Y entonces ahora lo llevas a una ley ordinaria que no es básica. Y claro, pues el resultado es difícil de entender. Si ustedes me pueden decir, bueno, lo que abunda no daña. Vale, se lo compro. Pero recuerden que lo que daña es que esté en una ley ordinaria y en una ley orgánica a la vez. Eso daña más, ¿no? Bueno, simplemente era por contar lo del vertical y el horizontal. Intentan decir que las comunidades autónomas deben de entrar en algunos elementos. Por ejemplo, en la integración igualitaria, en los estereotipos sexistas, en que las federaciones españolas y la Liga tienen que hacer un informe anual de igualdad, la aprobación de un protocolo contra la prevención de la discriminación.
Ana, que nos acompaña y nos preside, puede explicar que hoy tenemos hasta 5 protocolos: menores, abusos sexuales, abusos no sexuales, discriminación, igualdad. Es decir, a lo mejor tanto protocolo tiene un problema de credibilidad del sistema, ¿no? Que es, y luego eso, ¿quién lo controla? Tenemos 5 delegados de protocolos. Bueno, y la pregunta es, oiga, ¿añade algo el protocolo de discriminación? ¿Sí? ¿Qué desarrollo va a tener? ¿Qué vamos a hacer con el que no tenga protocolo de discriminación? Fíjense qué bonito es el siguiente, ¿no? Dice, pero es que las federaciones y los equipos van a tener que tener un plan específico de conciliación. Vale, yo no soy laboralista. A mí se me antoja que este plan no es sencillo. Se me antoja que no es sencillo. Y no voy a entrar en ningún planteamiento sexista, ni machista, ni nada de eso, sino simplemente analicemos la perspectiva del trabajo y veamos si realmente, simétricamente, milimétricamente, se pueden hacer estas transversiones. Aquí, el Estado, en esta que ven, se llama a sí mismo. Y en esta yo, por ejemplo, estoy encantado. Y me parece que es así. Dice, el Estado promoverá la igualdad y la visibilidad en los eventos de categoría masculina y femenina en los medios de comunicación. Perfecto. Solo falta una cosa, que es que diga y lo pagará. Porque si no, ¿qué es promover? Y entonces te quedas al albur del usuario. Entonces tienes una tele que dice, yo no quiero sacar partidos de chicas, y tú dices, pero es por la visibilidad. Ya, pero la visibilidad o me pagas tú la promoción o no la hago. Pero me parece bien. Ahora añadan. ¿Y por qué no dicen, y lo dará Televisión Española? Eso es hacer política. Y política efectiva. Y dirán ustedes, bueno, pues, ¿y por qué no lo hacen otro deporte? Bueno, pues porque ahora es lo que estamos, es buscando medidas positivas en materia de igualdad. Y en eso estamos de acuerdo, creo. Bueno, esa era la primera parte, ¿no? Si quieren, voy bajando y me quedaría en un resumen de este título preliminar. Me limitaría a decir que hay algunos valores que hemos visto, la salud, otros de ejecución directa en el ámbito de la AGE, por ejemplo, hemos visto el de las federaciones deportivas, otro en el que el Estado llamará a las administraciones, y luego hay una cosa que a los juristas nos apasiona, ¿no? Yo leí de muy joven un magnífico trabajo del profesor y maestro Gregorio Peces Barba, que decía, en relación con el texto constitucional, si es que tiene usted 7 denominaciones distintas que no producen más que confusión. Aquí tienen una cosa, interés general. Vale, dice, vale, yo sé lo que es el interés general. Vale, y ahora les pregunto, en otra transparencia, cuando bajemos, dice, interés deportivo. Entonces tú dices, pero si hablamos de interés general aplicado al deporte, ¿puede ser un concepto distinto al interés deportivo? Difícil. Pero es que hay más. Luego hay interés colectivo. Entonces al final dices, oiga, me estoy haciendo un lío. ¿Qué quiere usted poner como título justificativo de la intervención del Estado? El interés deportivo, vale. El interés general, vale. Dígamelo, no es lo mismo. Podríamos hacer ahora, que no le voy a cansar, ni mucho menos, pero podríamos hacer una teorización de la diferencia entre el interés general y el interés colectivo, y el interés deportivo, pues bastante importante, ¿no? Miren, aquí estaba, que no me acordaba. En un momento dice el interés público en el deporte de alto nivel. Ahora interés público que no es de interés general. Otra, con mayor precisión, dice el interés público en el deporte de alto nivel. Vale, pero no en el resto del deporte. Y hay una gran precisión, como ven en esta última, entre
interés general, interés público. Ya manejamos dos conceptos sin saber muy bien de qué hablamos. Yo decía, podemos hacer una larga exégesis. Interés general es el de todos los españoles. Interés público, el de la administración correspondiente. Y como antes les planteaba, ¿hay intereses de las administraciones al margen de las sociedades a las que sirven? Por tanto, ¿puede haber un interés público que no sea interés general? Eso es apasionante. Bueno, ya sé que para pasar la tarde ustedes me dirán que hay cosas mucho más interesantes. Pero bueno, es una. Esta que les planteo es una para pasar la tarde. Vale, entonces, primer bloque de la ley, principios, un poco de todo, si me admiten la broma. Principios y valores que compartimos, la mayor parte de nosotros, la igualdad, tal. Y la única duda que nos queda es si meterlos aquí ayuda desde un punto de vista conceptual, teniendo en cuenta que esta es una ley del Estado y no una ley básica, ni una ley orgánica, ni una ley que desarrolle un derecho fundamental. Vamos a lo instrumental. Corresponde al gobierno la dirección. Vale, y a continuación dice, el gobierno impulsará un marco de relaciones interadministrativas, completamente de acuerdo. Uno de nuestros grandes problemas históricos es precisamente el no haber vertebrado, no solo en el deporte, pero en el deporte también, no haber vertebrado una relación interadministrativa suficientemente sólida. Y a continuación dice, en esto que ustedes pueden ver, dice, el Consejo Superior de Deporte asumirá la gestión directa de la política deportiva. Miren, para los juristas las palabras son apasionantes. Pregunta, ¿puede haber gestión directa en un organismo que es de gestión indirecta? Crear un organismo autónomo es una fórmula indirecta de gestión. ¿En una fórmula indirecta de gestión cabe la gestión directa? Y segundo, ¿cómo se compagina la gestión directa de la política deportiva con el principio de legitimidad del gobierno y del ministro de Cultura? Bueno, apasionante, pero ahí tienen, ¿no? Llega el Consejo Superior de Deportes y a este pues le fijan algunas funciones, fijan objetivos y criterios, determinan las modalidades y las especialidades, crean y liquidan federaciones, aprueban los programas deportivos, conceden subvenciones, autorizan las ligas, inscriben las entidades, conocen las auditorías de cuentas, asumen facultades de control, arbitra el tema audiovisual de conformidad con el Decreto Ley 5/2015, establece políticas interadministrativas, entre ellas el fomento, el marco de las relaciones, el programa de deporte escolar y de equipamientos deportivos. Claro, ustedes dicen, bueno, aquí de deporte es la primera línea, objetivos, criterios, tal, y el resto, bueno, salvo las ligas, poca... Bueno, vamos a desglosar. Relaciones interadministrativas, la conferencia sectorial. Pregunta, para que vean qué cosas nos torturan, ¿no? ¿Se puede desde la conferencia sectorial del deporte aprobar una normativa sobre hábitos alimenticios? Y ustedes dirán, sí, vale, pues se puede. Pero ¿y si incluye la regulación de productos dietéticos? Dice, no, eso ya es de sanidad. Vale. Entonces, ¿qué le falta? Que ahora hemos diseñado las relaciones hacia abajo, pero no hemos diseñado las relaciones hacia el lado. Es decir, ¿de dónde le puede venir el alimento a la actividad física? ¿De la sanidad y de la educación? Y la pregunta es, ¿y cuál es el modelo por el que esta ley conecta sanidad, educación y deporte? Y la respuesta es, no hay. No hay. Entonces, sí para abajo, pero no para los lados. Bueno, aquí tienen la conferencia sectorial.
que no merece más discusión. Segundas conclusiones de este bloque, digamos, político-organizativo. Actividad física, deporte organizado y no organizado son los tres conceptos que se barajan. Deporte organizado está vinculado al Consejo Superior de Deporte y los otros objetivos deportivos, piensen en salud, piensen en lo que quieran, esos no se sabe cómo se van a coordinar. Bueno, y eso es lo que les planteo aquí, en el modelo interadministrativo. Hemos coordinado la primera línea, pero no la segunda. Pero recuerden, cuando hacíamos un análisis de la primera del primer artículo, que no nos importaba el modelo del deporte, sino la actividad física. Y la pregunta es, ¿pero y la actividad física dónde la vas a proyectar? Dice, en el territorio. Dice, ¿y cómo coordinas la política de salud o la política de educación? Pues no se sabe. Aquí tienen un poco la proyección. El CSD enlaza con las federaciones nacionales con las federaciones autonómicas con las comunidades autónomas. Entre la comunidad autónoma y el Estado está la conferencia sectorial y el que tiene todo, recuerden una idea muy clara, en estos momentos el 90% de las instalaciones deportivas son del que ven ustedes en el rombito de la derecha, que es comunidades locales. Bueno, tercer bloque, por ir haciendo esto un poco más dinámico. Vale, pues vamos al modelo federativo. El modelo federativo es tan simple como esto. Y ustedes dicen, me dirán, bueno, lo de simple, o sea, partamos de una federación española, es un ente que tiene competencias, pero algunas de esas competencias le vienen de arriba, Consejo Superior con las potestades públicas. ¿Y cuáles son? Competiciones, disciplina, procesos electorales. A medias con interior le viene violencia y en el extremo derecho le viene dopaje. Las federaciones además son híbridas y tienen también relaciones con el COE. Y a través del COE con las internacionales o sin conexión. O sea, o internacionales o COE, COE para Juegos Olímpicos, internacionales para campeonatos del mundo. Vale. Para aquellos de ustedes que estén familiarizados con esto es bastante parecido a lo que tenemos. No es exacto lo que estoy diciendo, pero es bastante parecido. Y la pregunta es, ¿qué ganamos? ¿Quién gana? Y la respuesta es, yo qué sé, ¿quién gana? Y la respuesta, si quieren, se la vuelvo a otra pregunta. Y si no gana nadie, ¿para qué lo cambiamos? Y yo no sé quién gana. Por ejemplo, en materia de competiciones. En materia de competiciones, el reconocimiento de la competición es una competencia pública. La gestión no. En disciplina, esto que está siendo tan debatido, pues lo único que han sacado son las reglas de juego. Ana, que nos oye, sabe perfectamente que la foto finish en el atletismo siempre ha sido una reclamación deportiva que no tenía juridificación. ¿Por qué? Porque es una regla de juego. Ahora, si en la foto finish lo que demuestra es que el señor le ha dado un codazo y por eso tal, eso ya es un tema disciplinario. Ahora, la foto finish, quien mete antes el pecho en una línea electrónica, pues no deja de ser una regla de juego. Bueno, digo, o sea que hay debates que están siendo muy apasionantes y que nos estamos divirtiendo mucho y tal, pero, a ver, mientras alguien no diga qué son las reglas de juego y si hay un concepto ampliativo, entonces dijéramos, hombre, han vaciado la disciplina, de momento la disciplina que ha quedado es la mayor parte de la disciplina. Ahora, que no está la foto finish, no está. Que no está la tarjeta amarilla, no está. ¿Que eso ha quedado privatizado? Sí. ¿Pero cuánta gente reclama la foto finish?
en un juzgado civil. Bueno, esta era la idea. Sobre esta base, el modelo profesional se mantiene en las ligas. Vale. Y hacen una cosa más, que es que en algún momento se había planteado si debía haber una estructura intermedia entre federación y liga profesional. Y a eso le habíamos llamado actividades profesionalizadas. ¿Cuál era la idea? Pues la idea era que la competición de balonmano la pudiera gestionar Asobal si ese es el acuerdo de la federación. No digo que la tenga que gestionar. Digo, si el acuerdo es de la federación es que la gestione, pues que la pueda gestionar Asobal como un concesionario. Bueno, esa estructura nadie la ha entendido y la han eliminado. Y por tanto ahora, estructura federativa pura y competición profesional pura. ¿Qué han hecho en la competición profesional? Detallar mucho más los requisitos. Tanto los han detallado, que si hoy cogiéramos las 3 ligas que existen, ACB, Liga Nacional de Fútbol y Liga Profesional Femenina, si cogiéramos las 3, 2 no serían, con casi toda seguridad. Solo quedaría el... Por tanto, ¿qué nos quiere decir el legislador? El legislador ahí lo que nos quiere decir es esto muy restrictivamente. Esto de lo profesional muy restrictivamente. Bueno, es un criterio. Yo he dicho que no iba a hacer crítica política, por tanto, es un criterio. Si ese es tu criterio, si eso es lo que buscas, pues bueno, está. En las competiciones no profesionales le atribuyen a las federaciones las facultades de control económico que en las ligas le corresponde a las ligas. Estamos hablando de petición de auditorías, estamos hablando de control de auditorías, de estados intermedios de cuentas, estamos hablando de preinsolvencia, de eso estamos hablando. Y la pregunta es, ¿de verdad creemos que eso lo puede hacer una federación? Que no sea fútbol, por supuesto, baloncesto probablemente, y balonmano probablemente, pero ya no me atrevería a seguir bajando. Y no voy a poner ningún ejemplo negativo. Y la respuesta es, pues, no nos atreveríamos a bajar. Pues vale, ahí lo tenemos. Y aquí tienen 3 ideas. Que el control económico del sector se ha considerado de interés público. Fíjense, antes era interés general, ahora es interés público, y verán que luego hay interés deportivo. Que se ha reservado al Consejo el aseguramiento del control por la vía de el control que ejercen o que le ordena hacer a las federaciones. Miren, aquí tienen el otro concepto. Artículo 39. Se valora que existe, se reconocerá una federación cuando existe interés para el deporte español. Entonces la pregunta es, y el deporte español no es interés general, ni es interés deportivo, ni es interés público. ¿Y dónde está el interés del deporte español? Definan ese concepto. No, dice, pero en función de su implantación. Bueno, entonces no es de interés, es que usted reconocerá una federación en función de unos requisitos. Bueno, por ir viéndolo, ¿no? Esto ha quedado tan sencillo como esto. Hoy las federaciones ejercen funciones bajo tutela, funciones propias y funciones delegadas. Y, claro, los administrativistas nos hemos revuelto en la tumba, porque esto que ustedes ven es copiado de la ley. Y dice, en tutela. Oiga, y aquí tienen las competencias que están en tutela. Calificar las competiciones, no sé. Pero vamos a ver. ¿Qué es la tutela?
Si la tutela es un control de objetivos. En el derecho público convencional, la tutela es un control de objetivos, no un control de actos. Cuando un ministerio tutela a un organismo autónomo, le impone objetivos, pero le deja ser autónomo en la gestión. Sin embargo, aquí el proyecto confunde un concepto que es ¿qué hace por delegación con qué hace por tutela? La delegación es de propiedad del delegante. La tutela es una técnica relacional. Dice, oiga, pero si es que usted ha mezclado churras con merinas. Dice, sí, desde un punto de vista jurídico-administrativo, sí. Pero bueno, yo sé que parodiando a un famoso periodista de la radio, ustedes me dirán, ¿y esto a quién le interesa? Pues a los 40 participantes de hoy, que a los que les he calentado la cabeza, y a algunos profesores que tenemos mucho ocio, ¿no? Y la prueba de la confusión es esto. Llegan y dicen, vale, la tutela, pero no es tutela, pero es delegada o es tutela. Es que no es lo mismo. Y si quieren les pongo ejemplos. En la tutela no hay recurso jerárquico, como mucho una alzada impropia. En la delegación hay recurso. Incluso técnicamente cabe la posibilidad de la vocación, pero en la tutela no cabe la vocación. ¿Dónde ven la confusión? La licencia es un título de participación y dice, es una licencia administrativa. Miren, esto es precioso porque nosotros, los profesores y tal, lo único que necesitamos son cosas raras para pasar el rato. Y esta es rarísima, porque la licencia, cuando yo la pido, es administrativa. Durante toda su vida es privada. Y cuando se acaba, por ejemplo, cuando me suspende el órgano disciplinario, si la suspensión afecta a mis derechos, se convierte de nuevo en pública. Parodiando el sistema en el que estamos esta tarde manteniendo esta amigable conversación, les diría, este es un sistema high flex. Una vez somos, una vez venimos, otra vez no somos. Y fíjense qué apasionante, ¿no? Por ejemplo, yo instruyo un expediente pensando en que no le voy a suspender. Porque cuando uno inicia un expediente, ¿cómo sabe cuál es el resultado? El resultado es el resultado. Vale. Si yo le multo, es derecho privado. Si yo le suspendo, es derecho público. Y la pregunta es, ¿y esto cómo se sabe antes de empezar el expediente? Y la siguiente pregunta es, si cuando he hecho una propuesta de resolución y pensé que era derecho privado, me doy cuenta de que es derecho público, ¿qué hago? Vuelvo a empezar, le digo a la parte que a partir de ahora aplicaremos la ley de procedimiento administrativo. ¿No? Aquellos de ustedes que aún me soporten, que veo que van bajando, verán que es apasionante, es una cosa divertida y muy buena. Aquí tienen las funciones propias, habíamos dicho en coordinación, en tutela propia. Bueno, digamos, aquí lo que se ha hecho es decir que tienen un contenido propio. Antes he intentado pintarles el propio y el agregado, y aquí tienen un contenido propio. Esta es la consecuencia jurídica. Funciones en tutela, derecho público, jurisdicción contenciosa. Funciones propias, derecho privado, jurisdicción civil o arbitral. Y aquí tienen mis preguntas. La organización es privada, pero la licencia es pública y es condición de participación en la privada. Esto es esquizofrénico. O sea, la entidad es privada, pero ejerce derecho público. Vale. A condición de petición, pero luego otra vez se privatiza. Bueno, simplemente que vean qué cosas tan divertidas. Y la iliquidez. Dice, ¿qué le pasa a las federaciones cuando son ilíquidas? Y dijimos, hombre, ningún problema. Se habrán traído el 5 bis de la ley concursal. Pues no, no se han traído el artículo 5 bis. Lo único que se han traído es un procedimiento en el que
se puede llegar a adverar la iliquidez, pero no pasa nada. Es decir, ¿y si haces un plan, que es lo que dice el artículo, que se ve, está muy pequeñito, pero si haces un plan y lo incumples, ¿qué pasa? Nada. Dice, pues si para nada estamos en la concursal, pues ahí estamos. Bueno, pues la pregunta es, ¿no hubiera sido más fácil hacer un 5 bis, haber establecido un sistema de condonación de créditos, de aplazamiento de deudas? Es decir, démosle alguna idea, ¿no? Por ejemplo, cuando la ley concursal habla de la probabilidad de la insolvencia, no deberíamos de haberla estudiado aquí. El plan de insolvencia admite un preacuerdo del viejo 5 bis o lleva directamente a la ley concursal. ¿Cómo interpretar la remisión a la ley concursal que hace el final de ese precepto que les he? Pues no sabemos. A ver, adicionalmente, el TAC mantiene sus competencias en los procesos electorales. Vale, sin más. Los deportistas, bueno, aquí hace una clasificación. Y luego dice, vamos a regular los derechos de los deportistas. Vale. Y la respuesta es, pues hombre, bienvenido que lo haya regulado, porque lo que has hecho es traerte la parte no derogada de la ley del 2013 de antidopaje, que se llamaba Ley de Prevención de la Salud y el Dopaje, pero que de la salud nunca previno o no hizo nada para prevenirla. Bueno, pues aquello lo han cogido en bloque, lo han traído aquí y aquí lo tiene. Y además le añaden algunas cosas para el entorno del deportista no federado. Ustedes cuando me oigan hablar de deportista no federado, piensan en la Casa Campo, los de Madrid, y le ponen ustedes reglas a la Casa Campo. Bueno, supongo que me están entendiendo y que no tengo mayores. Y además les pregunto abiertamente, si el deporte no es federado, ¿realmente es deporte o es una actividad deportiva? ¿Es lo mismo actividad deportiva que deporte? ¿Reservamos el nombre de deporte para el deporte organizado? ¿Se pueden imponer requisitos de actividad no estatales? Bueno, aquí tienen reconocimientos médicos cuando se aprueben, seguimiento de salud cuando se apruebe, investigación asociada a la práctica deportiva cuando se apruebe. Respuesta, esto literalmente estaba en la ley del 2013 y ha pasado de allí a aquí sin que nadie haya hecho nunca nada. La ley del deporte, por tanto, lo que establece son elementos justificativos de la intervención pública en el marco del derecho de la salud, etcétera, etcétera. Vale, a partir de ahí, yo creo que hay que darle una vuelta a lo que es regulación y lo que es gestión. Y eso no está bien trabado. Aquí yo les he dicho, hay veces que hay un regulador, federación, un supervisor y un control del sector. Pero esos papeles a veces los tiene una federación, a veces los tiene el Estado. Bueno, esto hay que jugarlo. Y hay que jugarlo técnicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué interviene el Estado? En la calificación de las competiciones, en la reserva del deporte profesional, en el otorgamiento de licencias, en el control de los procesos electorales y en la disciplina deportiva. Pero también en dopaje, violencia y en algunas otras que directamente las leyes específicas. Por tanto, el modelo es un modelo de funciones asumidas, controladas o sustituidas de las federaciones por parte del Estado. Un modelo de fuerte, y vamos a decirlo así, y con respeto, un modelo de fuerte intervención pública, ¿qué problema nos plantea? Pues miren, el primer problema que nos plantea es que cada vez nos aleja más del movimiento internacional. Cuanto más públicos somos, más chocamos con el movimiento internacional.
Y bueno, les podría decir, en fin, yo tengo alguna cosa hecha sobre eso, que el problema es que en la medida que chocas, como es derecho público el del Estado y derecho privado, ese conflicto no es arbitrable, componible, no se puede ir a ningún lado. Y al final estás o en la superioridad del derecho público o en la exclusión. Como hace FIFA siempre, yo te echo. Bueno, eso hay que replantearse. Por tanto, yo les planteaba, yo soy y vivo del derecho público y creo que el derecho público es muy importante, siempre que aporte algo. Es decir, que yo tengo que ser capaz de aportar, de probar que hay algo que mejora cuando está la ministra. Esa es la discusión en la que estamos, ¿no? Desde luego, si lo veo en la percepción de subvenciones, si lo veo en la garantía del derecho internacional, si lo veo en el dopaje, si lo veo en algunas políticas de supervisión que ven aquí. Pero voy a concluir, para ajustarme al tiempo, déjenme que acabe con más preguntas, que es, ustedes dirán, pero vamos a ver, hemos venido a pasarlo bien y al final nos vamos con la cabeza caliente. Y la primera idea es, ¿hay intereses diferenciados en la expresión interés general, interés público e interés del deporte? ¿Sabemos bien distinguir entre delegación, tutela y las técnicas de intervención? ¿Existen medios de intervención y de control del esquema de lo que respondamos a la pregunta anterior? Y aquí acabo, y no lo confundan. El modelo está reflexionado, y digo, no lo confundan, porque inmediatamente la gente dice, no, esto es una crítica al gobierno. No critico a nadie. Lo único que digo es, estás diseñando un modelo que desde un punto de vista jurídico, constitucional y jurídico administrativo, nos va a crear algunos problemas. Luego, si ustedes quieren, desde un punto de vista general, les diría, ¿quién es el gran beneficiado de esta norma? Y la verdad es que no lo sé muy bien. ¿Quién es el gran perjudicado? Tampoco lo sé muy bien. Lo cual quiere decir que es una norma, si me admiten una broma final, pues bastante anodina. Es decir, se cambian algunas cosas, esto de la disciplina y el TAC ha dado para grandes días, pero tampoco piensen que hay un gran cambio en el modelo. Nosotros, los profesores, lo que pedimos es que el legislador haga lo que quiera, porque esa es su competencia, pero que sea con reflexión. Es decir, hagamos las cosas, hagámosla bien y juguemos a esto. Cumplo con los 3/4 de hora y muchísimas gracias. Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias a ti en todo caso. La verdad es que ahí se me ocurren un montón de cosas, ¿no? que preguntarte, ¿no? Normalmente cuando decía, hoy estamos en un momento en el que el debate se queda en la superficie, ¿no? Y has hecho una relación, una cuestión bastante profunda de esto. La pantalla quítala porque está saliendo otras cosas. Creo que la pantalla la habías dado a compartir, te está saliendo el correo. Bueno, es el momento de que si queréis hacer... bien. Aquí Alex hace una pregunta. Empezamos un turno de preguntas que vemos en el chat, ¿no? Alex, que se confiesa vecino y usuario de la Casa de Campo, nos pregunta, ¿y de la justicia ordinaria y el TAD qué opinión merece? Bueno, yo creo que ahí, insisto, el debate no está siendo profundo, porque para que el debate sea profundo necesitamos saber qué entiende el legislador que son reglas de juego. Y por tanto, ¿qué es lo que le quiere quitar al TAC? Pero eso no lo explica nadie. No hay ningún documento que diga qué son reglas de juego. Entonces, tú defines qué son reglas de juego, a lo mejor la polémica tiene toda la razón. Hay otros sectores del ordenamiento en el que tenemos
tribunales de carácter administrativo para facilitar la solución de conflictos. Por ejemplo, contratos públicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es obligatorio tenerlo? No. ¿Por qué lo tienes que tener? Porque mejora. ¿Por qué alguien pensó que las reglas de juego no tenían que estar? Pues porque pensemos, o sea, insisto, hay que definir qué son reglas de juego, que esto no lo hemos hecho. Pero si definiéramos qué son reglas de juego, veríamos si realmente el problema es tan grande como dicen o no. Pero sin saber qué son reglas de juego, el problema es menor hoy. Ahora, si de pronto sale un concepto que dice regla de juego, la suspensión de las licencias, bueno, entonces ya sí, acabas de vaciar un órgano jurídico administrativo. O la suspensión de los partidos, o los amaños, todo eso pasa a privado. Yo en eso no estoy de acuerdo. A mí me parece que ahí debe haber función pública. Ahora, yo un amaño creo que tiene un problema de interés general. En una tarjeta amarilla yo no veo el interés general. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más a través del chat o algo de esto? Bueno, yo simplemente, a mí se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Yo una de las cosas que, pues que como profe le digo a los alumnos, ¿no? Que claro, los pobres pues tienen que ver derecho administrativo en el segundo semestre de primer curso, en el grado en derecho, ¿no? Si ya es aburrido el derecho administrativo, pues en primero puede ser absolutamente disuasorio para terminar la carrera, ¿no? Pero decía, bueno, ¿y el derecho para qué está? ¿No? ¿Para qué está el derecho? El derecho está para solucionar problemas, no para liarla más, ¿no? Y en esa solución de problemas, buscar la solución de problemas primero requiere de conocer muy bien cuál es el punto de partida, ¿no? No ha habido ningún documento, no ha habido ninguna reflexión, no ha habido nada. Entonces, ¿realmente, Alberto, crees que esto va a solucionar algún problema? Un poco insistiendo en lo que estaba diciendo. ¿Se va a solucionar algún problema? Si es que había alguno. Porque cuando se montan grandes escándalos mediáticos, ¿no? Y aparece que ha pasado cualquier cosa verdaderamente grave y se mira hacia el Estado, normalmente el Estado no hace nada, ¿no? Dice, no, es que no puedo, porque esto es privado. No, es que no puedo porque no hay subvenciones públicas. No, es que no puedo. Si realmente todo este esquema de intervención tan intenso ha servido para algo en los últimos 20 años, ¿no? Bueno, no sé si la pregunta es más bien una reflexión, ¿no? No, La sensación. Por eso decía que cuando tienes la ocasión que tuvimos tú y yo de escuchar largamente a Javier Gómez Navarro, que fue el anterior secretario, el anterior secretario de Estado que aprobó una ley, no, entre ellas ha habido 10. Pero digo que cuando tuvimos la ocasión de escuchar, comprendimos que una parte del éxito de esta norma es cómo se hizo. Participó el sector, hubo equilibrios porque aquí hay contrapesos. Entre las ligas y las federaciones hay contrapesos. Entre los deportistas y los clubes hay contrapesos. Es decir, esta no es una norma que puedas hacer de carril. Aquí hay contrapesos. Y los contrapesos son parte de tu sistema político. O sea, lo que tú consideras, tienen que predominar los deportistas. Pues tendrás que abundar un poco más en esa tesis. Entonces, bueno, yo creo que es un momento, insisto, lo digo sin ninguna crítica de carácter político, es un momento en el que echamos de menos reflexión. A lo mejor la ha habido, pero entonces la siguiente pregunta es, pues comunicación. Es decir, o ha faltado reflexión o falta comunicación. Porque la polémica por poner ese mismo ejemplo en el que hablábamos ahora, la polémica del TAC se hincha o se deshincha en función de lo que llames reglas de juego. Insisto, hay reclamaciones, miles de reclamaciones a la foto Fini, cualquier otra, que son reclamaciones de carácter deportivo. Ahora, ¿cuántos juzgados han conocido sobre la foto Fini? Muy pocos. Muy pocos. ¿Y eso es un problema? Yo creo que no.
Y por tanto, sí. Pero claro, nadie nos explica. ¿Qué es para ti regla de juego? Mire usted, reglas de juego son aquellas que no tienen trascendencia disciplinaria y que solo aplican a si el penalti era penalti o no era. Bueno, y la pregunta es, ¿y eso de verdad es disciplina deportiva pública, jurídico-pública? Saquemos la estadística. ¿Cuánto de eso conoce el TAC? Pues muy poco. Entonces, ahora necesitamos un punto base, que es que alguien nos diga qué entiende por reglas de juego. Si no, el globo lo puede reventar. Yo no sé si vosotros tenéis un poco la sensación que desde los deportes minoritarios se tiene, y cuando me refiero a deporte minoritario, me refiero pues, en general al deporte amateur y que no tiene muchos medios o muchos recursos. La sensación que se tiene un poco es que no hay un modelo deportivo definido dentro de la propia ley, que puede que lo haya, pero que no lo hemos sabido encontrar. Por un lado. Y por otro lado, quizá las grandes demandas del sector no quedan resueltas en esta propuesta de norma. Es decir, durante mucho tiempo hemos tenido todo el mundo la sensación de que se regulaba, hablando de deporte, pensando exclusivamente en el deporte profesional, y eso no viene a solucionarlo esta norma. Esta norma vuelve a mezclar de nuevo el deporte amateur con el deporte profesional sin ofrecer ninguna de las soluciones que de alguna manera se venían demandando por parte del sector. Entonces, esa sensación que tiene un colectivo minoritario, yo creo que de alguna manera quizá se refleja en esta norma. Y está un poco en la línea de lo que estás comentando. No quedan claras muchas cosas, claro, no queda claro quizá el motivo real del cambio de la norma, porque en la ley del 90 teníamos claro cuál era el objetivo. Tenía un objetivo que era claro, la democratización, la popularización del deporte, es decir, una serie de cosas que teníamos claras. ¿Cuál es el objeto que tiene la ley del 2022? ¿Qué finalidad tiene este cambio normativo? ¿Qué va buscando? Y eso, si lees la ley, no lo tienes claro. Cuando tú dices, a lo mejor el centro de toda esta ley es la persona, pero si el centro de la ley es la persona, yo comparto contigo la idea de que no está claramente definido en ninguna parte. No, completamente de acuerdo. Este es el problema, que y yo lo he dicho claramente, ¿quién gana, quién pierde? Y ahí está tu modelo político. Y tu modelo político es gana A, pierde B. Y aquí al final, bueno, yo he intentado hacer este juego de quién gana, quién pierde, y lo que gana y lo que pierde uno y otro aquí, en relación con el modelo previo, es muy, muy escaso, ¿no? Y muy difícil de saber. O sea que no arriesgaría yo por ahí mucho. Pero insisto, hay un problema o de reflexión o de comunicación, porque desde luego muchos de las cosas como las que dice Ramón, que se están liando parda, pues a lo mejor si alguien las explicara y dijera, oiga, entendemos esto, y todos diríamos, vale, si es eso, o por el contrario, diríamos, hombre, no, es que eso abunda en la tesis de que es una barbaridad, pero lo entenderíamos, pero ahora el problema es que es difícil de entender porque no sabemos. Precisamente una de las preguntas que bueno, se ha hecho una pregunta ya para concluir y ajustarnos al tiempo, ¿no? Francisco Roca pregunta que cómo la ley podría defender al deporte español de aventurismos, entre comillas, como la Euroliga o la Superliga. Dice que el gobierno inglés parece que lo tuvo claro, ¿no? ¿Qué podría hacer la ley ahí? Pues, a ver, la ley lo único que puede hacer es decir cuál es el modelo deportivo, pero nunca prohibir un modelo mercantil. Es decir, tú puedes decir, oiga, ¿puede haber superligas? Y la respuesta es, si es que superligas podría haber hoy sin ninguna dificultad, siempre que 4 señores se dediquen a organizar una competición de carácter comercial. Ahora, otra cosa es que diga, pero quiero que los chicos jueguen en las selecciones, todo eso es lo que probablemente vamos a ver en muy poco tiempo, porque anunció el Tribunal de Justicia que en julio resuelve este asunto. Y por tanto vamos a ver, pero no vamos a ver si prohíbe la Euroliga. Lo que vamos a ver es qué puede hacer la UEFA sobre una aventura comercial.
no si puede haber una aventura comercial, porque eso es libre mercado. La discusión es qué puede hacer la UEFA. Me puede quitar los jugadores, me puede prohibir, me puede desintegrar de la federación y por tanto tampoco podré tener juveniles. Eso es lo que se va a debatir. Ahora, si mañana llegaran 8 empresarios y montan tal, eso no se puede prohibir porque eso es libre mercado. Sí, pues la verdad es que quizá haría falta que nos explicaran más las cosas, ¿no? Comunicación, pues parece que no ha habido mucha. Tampoco parece que vayamos a tener la suerte o la posibilidad de conocer una opinión como la del Consejo de Estado. No sé si se ha pedido informe o no, el informe no está todavía, igual no lo han pedido. Eso es una cosa que me parece verdaderamente extraña, ¿no? y que no ayuda mucho, ¿no? a esto de la regularidad jurídica, que es lo que precisamente evita problemas, ¿no? Alberto, muchísimas gracias. Encantado, un placer, de verdad. Aquí lo dejamos, Ana. Encantado, ahí estás, se te ve con mucho espacio ahí. Y nada, simplemente agradecer el interés a todos. Vamos a continuar con el curso, vamos a empezarlo ya en octubre. Os animo a que miréis a ver si os interesa, os deja de interesar. Y la verdad es que vamos a seguir trabajando en esto y los que nos dedicamos a estos derechos deportivos vamos a seguir opinando y contándolos para que luego nadie nos haga caso, pero bueno, es lo nuestro. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, Alberto, de verdad, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Alberto, Ramón, a todos los asistentes. Hasta luego. Hasta luego.